¿Alguna vez te has sentido desconectado de un mundo que solo se contenta con superficialidades? Imagina un universo donde las mentes más brillantes se refugian en la soledad para alcanzar verdades profundas, lejos del ruido y la banalidad de la vida cotidiana. ¿Será que la soledad es una maldición o, por el contrario, un privilegio reservado para quienes ven el mundo con ojos críticos y una mente inquieta? Hoy exploraremos las ideas de Arthur Schopenhauer y otros grandes pensadores, descubriendo por qué la inteligencia superior a menudo elige la introspección y el aislamiento, y qué estrategias emplean para navegar en un mundo que a veces parece estar diseñado para la mediocridad. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas y visionarios del siglo XIX, ofrecía una perspectiva radicalmente crítica sobre la sociedad. Para él, el tejido social estaba infiltrado por una superficialidad generalizada, donde las personas se entregaban a impulsos efímeros y a conversaciones triviales que, en su esencia, apenas rozaban la verdadera naturaleza de la existencia. Este enfoque no surgía de un mero escepticismo, sino de una profunda reflexión sobre la desconexión entre la capacidad intelectual y la mediocridad de las interacciones cotidianas. La crítica a la superficialidad social. Schopenhauer observaba que la vida diaria estaba dominada por comportamientos y actitudes que se contentaban con lo banal. En su opinión, la mayoría de las personas se dejaba llevar por el flujo de la rutina y por estímulos externos sin cuestionar el trasfondo o el significado de sus acciones. Esta tendencia a la superficialidad se reflejaba en conversaciones vacías y en una preocupación casi obsesiva por aspectos efímeros, como el estatus social, la apariencia o el cumplimiento de normas preestablecidas. En este contexto, el diálogo se convertía en un intercambio de banalidades, incapaz de adentrarse en las profundidades del pensamiento y la reflexión. La soledad como condición del espíritu excepcional. En contraste con la masa social, Schopenhauer defendía que la verdadera genialidad implicaba casi de forma inevitable un distanciamiento de este espectáculo mediocre. No se trataba de un capricho o de una elección arbitraria, sino de una consecuencia natural de poseer una mente que opera en un plano diferente. La célebre afirmación del filósofo, la soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales, resume esta idea. Aquellos que son capaces de pensar en un nivel superior se ven forzados a aislarse, no por desdén hacia los demás, sino porque sus intereses y su profundidad de análisis no encuentran resonancia en el ambiente cotidiano. Este aislamiento no se configura como un acto deliberado de rechazo, sino más bien como una barrera que se erige de manera natural ante la imposibilidad de conectar en igualdad de condiciones con una multitud que vive en la superficie. La mente excepcional, al estar inmersa en el análisis de cuestiones existenciales y en la búsqueda de verdades universales, genera una especie de frecuencia intelectual tan elevada que la comunicación con quienes se mueven en el ámbito de lo trivial se vuelve prácticamente insostenible. El precio de la grandeza intelectual. La visión de Schopenhauer sobre la relación entre genialidad y sociedad nos invita a reflexionar sobre el precio de la grandeza intelectual. Mientras que el ciudadano promedio puede encontrar satisfacción en intercambios sencillos y en la conformidad social, el pensador profundo se ve constantemente empujado a un mundo interior rico en complejidades y cuestionamientos. Este abismo entre la profundidad del pensamiento y la superficialidad del entorno crea una barrera casi infranqueable, donde el genio se siente marginado, obligado a buscar refugio en la soledad para preservar la integridad de sus ideas. En este sentido,
La soledad no es únicamente una consecuencia negativa, sino también un refugio imprescindible para el pensamiento crítico. Al aislarse de la mediocridad colectiva, el individuo excepcional puede explorar con libertad las profundidades de su mente, cuestionar la realidad sin interferencias y desarrollar ideas que, en muchos casos, pueden transformar la comprensión que tenemos del mundo. Para aquellos cuya mente opera a una frecuencia superior, la búsqueda de compañeros con quienes compartir ideas profundas se convierte en un desafío casi insuperable. La superioridad intelectual, según Schopenhauer, no es simplemente una cualidad deseable, sino que conlleva un precio ineludible: la dificultad y a veces la imposibilidad de establecer conexiones genuinas con la mayoría. La naturaleza ineludible del aislamiento intelectual. El problema surge porque una mente aguda percibe la realidad en capas y dimensiones que el pensamiento cotidiano rara vez alcanza. Mientras la mayoría se conforma con intercambios superficiales, centrados en trivialidades o en asuntos efímeros, el intelectual exige diálogos que profundicen en las complejidades del ser, el universo y la existencia. Este desfase de intereses y niveles de análisis crea una brecha casi insalvable. No se trata de un rechazo deliberado a interactuar, sino de una diferencia esencial en la forma de procesar la realidad: la incompatibilidad de ritmos y temáticas. Para el pensador excepcional, el mundo se revela a través de matices, interconexiones y paradojas que requieren una atención y una sensibilidad poco comunes. La mayoría, en cambio, se ve envuelta en la rutina y en preocupaciones inmediatas, donde el intercambio de ideas suele ser tan superficial que apenas roza la superficie de lo que podría ser un diálogo enriquecedor. Esta disparidad hace que, a pesar del deseo de compartir y conectar, el intelecto elevado se encuentre constantemente con interlocutores que no logran comprender o apreciar la profundidad de sus inquietudes. Un precio doble: libertad y soledad. Este aislamiento, aunque doloroso, también puede interpretarse como una forma de libertad. Al no verse forzado a conformarse con conversaciones vacías y expectativas sociales mediocres, el genio tiene la oportunidad de cultivar su mundo interior sin distracciones. Sin embargo, esta misma libertad tiene su costo: la soledad. La incapacidad de encontrar una comunidad que comparta esa visión compleja del mundo puede llevar a sentimientos de alienación y a la percepción de que, a pesar de la brillantez de sus ideas, el individuo se encuentra marginado en un universo que no está preparado para recibir su profundidad. Nikola Tesla es un ejemplo emblemático de cómo la soledad se convierte en una herramienta vital para la innovación. Conocido por sus avances en electricidad y electromagnetismo, Tesla se sumergía en sus experimentos y cálculos con una intensidad que apenas encontraba eco en el mundo cotidiano. Concentración total. Tesla evitaba distracciones y reuniones sociales que pudieran interrumpir su flujo creativo. Su capacidad para visualizar complejas corrientes eléctricas y campos magnéticos en su mente requería un entorno de aislamiento, donde el ruido de la vida diaria no perturbara sus pensamientos. Innovación en soledad. La ausencia de interferencias externas le permitió desarrollar ideas que, en su tiempo, parecían casi de otro planeta. La soledad, en su caso, no era un aislamiento impuesto, sino una elección estratégica para maximizar su capacidad innovadora. Emily Dickinson, la poeta del refugio interior. La vida y obra de Emily Dickinson nos muestran otra faceta del genio aislado. Su retiro voluntario del mundo social fue el escenario perfecto para la introspección y la creación literaria. Intimidad creativa. Dickinson escribió la mayor parte de sus poemas en la soledad de su habitación,
donde cada verso emergía de una profunda conexión con su mundo interior. Exploración del alma. La falta de interferencia externa le permitió explorar temas complejos sobre la existencia, la muerte y la naturaleza humana, convirtiendo su aislamiento en un espacio fértil para una poesía que aún resuena por su intensidad emocional y profundidad filosófica. Isaac Newton, el genio que redefinió el universo. Durante la gran peste de su época, Isaac Newton se retiró a Woolsthorpe, un retiro forzado que paradójicamente le proporcionó el ambiente perfecto para el florecimiento de sus ideas. Reclusión productiva. Aislado de las distracciones sociales, Newton dedicó este tiempo a desarrollar sus teorías sobre la gravitación y el movimiento, sentando las bases de la física moderna. El valor del aislamiento, la soledad, le permitió concentrarse intensamente en experimentos y cálculos, demostrando que, en momentos de reclusión, pueden emerger descubrimientos que transforman nuestra comprensión del mundo. Albert Einstein, la introspección del pensador revolucionario. Aunque Einstein es conocido por su sociabilidad y su imagen carismática, en su interior también valoraba profundamente la introspección, preferencia por la reflexión. Einstein admitía que para formular sus teorías necesitaba retirarse a un espacio de calma mental, lejos del bullicio y las distracciones de la vida social. El camino de la innovación, esta capacidad de sumergirse en un estado de reflexión profunda, le permitió desarrollar ideas tan disruptivas como la teoría de la relatividad, evidenciando que el aislamiento puede ser en ocasiones la clave para desentrañar los misterios del universo. Schopenhauer concebía la vida social como un vasto escenario teatral en el que cada individuo asume un papel predefinido. En esta visión, las personas se presentan al mundo portando máscaras cuidadosamente elaboradas, diseñadas para ocultar sus verdaderas emociones, intenciones y vulnerabilidades. Este artificio social se manifiesta en la forma en que las interacciones cotidianas se transforman en representaciones superficiales, donde el diálogo auténtico se ve reemplazado por un intercambio de gestos y palabras vacías. La máscara de la conformidad. Desde el punto de vista schopenhaueriano, la sociedad impone una serie de expectativas y normas que obligan a los individuos a conformarse. Esta conformidad se traduce en la construcción de una imagen idealizada que oculta la complejidad interior de cada persona. La necesidad de pertenecer y ser aceptado conduce a la adopción de roles sociales que, si bien facilitan la convivencia, también limitan la expresión genuina del yo. La máscara se convierte, así, en un instrumento de supervivencia social, pero a costa de la autenticidad. Interacciones como representaciones vacías. En el teatro social, cada conversación y encuentro se asemeja a una escena en la que los actores desempeñan papeles que se han vuelto rutinarios y previsibles. Las charlas se centran en asuntos efímeros y validaciones instantáneas, dejando poco espacio para la profundización en temas existenciales o para la exploración de verdades universales. El intercambio se reduce a fórmulas preestablecidas y a una repetición constante de discursos que apenas rozan la superficie de la realidad. Esta dinámica crea una brecha natural entre quienes se conforman con lo superficial y aquellos que anhelan alcanzar una comprensión más profunda del mundo, la búsqueda del genio versus la satisfacción de la multitud. Mientras la mayoría se distrae con validaciones efímeras, como el reconocimiento social, la aprobación estética o el éxito inmediato, el genio se orienta hacia la búsqueda de significados más universales y duraderos. Esta diferencia de intereses y prioridades genera un abismo entre dos mundos. Por un lado, el colectivo que se contenta con lo visible y lo inmediato,
y por otro, el individuo que persigue verdades que trascienden la mera apariencia. La discrepancia entre estas dos formas de interactuar con la realidad no solo refuerza el aislamiento del pensador profundo, sino que también revela la futilidad de un entorno que premia la imagen por sobre el contenido. Conclusión de la sección 4. En resumen, la sociedad, bajo la óptica de Schopenhauer, se asemeja a un escenario en el que la autenticidad queda relegada a un segundo plano. El énfasis en las apariencias y en la conformidad social actúa como una barrera para el diálogo sincero y la conexión profunda. El genio, que busca descifrar las complejidades del universo, se ve frustrado por la incapacidad de los demás para trascender el teatro de lo trivial. Esta separación entre la profundidad del pensamiento y la superficialidad del entorno no solo resalta la crítica del filósofo hacia la sociedad, sino que también plantea interrogantes sobre el valor real de las interacciones humanas en un mundo dominado por las apariencias. La soledad, en el contexto del pensamiento de los grandes pensadores, emerge como una espada de doble filo. Por un lado, ofrece la libertad necesaria para que el intelecto se desenvuelva sin las restricciones de las normas sociales. Por otro, impone un desafío existencial que puede tornarse en una carga emocional y psicológica difícil de sobrellevar. La libertad del pensamiento independiente, el distanciamiento social, otorga al individuo la posibilidad de sumergirse en un espacio interior libre de las distracciones y las imposiciones externas. En este entorno, el pensamiento puede fluir con naturalidad, sin tener que rendir cuentas a convenciones o expectativas ajenas. Para el genio, la soledad se convierte en un refugio sagrado, donde se cultivan ideas innovadoras y se exploran dimensiones de la existencia que en medio del ruido social pasarían desapercibidas. La independencia intelectual es, en este sentido, un privilegio que permite al pensador construir y pulir sus teorías sin la presión de conformarse a estándares mediocres. La carga del aislamiento emocional. Sin embargo, esta misma libertad conlleva un precio considerable. La falta de interacción genuina y el distanciamiento de relaciones significativas pueden desembocar en sentimientos de alienación y soledad profunda. La ausencia de un soporte emocional adecuado, basado en conexiones que vayan más allá de lo superficial, puede generar un vacío existencial. Los grandes pensadores, en su búsqueda de la verdad, a menudo se encuentran en un dilema interno. Por más que valoren la pureza de la introspección, también sienten la necesidad inherente de compartir y conectar. De lo contrario, corren el riesgo de sucumbir a la melancolía o incluso a la depresión. El conflicto interno del genio. Este conflicto se manifiesta en la tensión entre el deseo de mantener la integridad de un pensamiento profundo y la urgencia de establecer vínculos humanos significativos. Por un lado, la soledad les permite operar sin interferencias, protegiendo su espacio creativo y su libertad de cuestionar sin prejuicios. Por otro, el aislamiento prolongado puede transformar ese refugio en una prisión emocional, donde la falta de empatía y la incomprensión de la mayoría refuerzan la sensación de estar desconectado del mundo. Este dilema no es exclusivo de un solo campo, sino que atraviesa la experiencia de muchos que al adentrarse en el pensamiento profundo se ven enfrentados a la paradoja de que la misma herramienta que les permite innovar también puede aislarlos de la humanidad. Reflexión. Final de la sección 5. El dilema del aislamiento, por tanto, se convierte en una cuestión de equilibrio. ¿Cómo puede el genio conservar la libertad de su pensamiento sin caer en la carga de una soledad que lo consume? Esta pregunta invita a una reflexión sobre la naturaleza de la libertad intelectual y el costo emocional del aislamiento.
La clave podría residir en encontrar un punto medio, un espacio en el que se pueda interactuar de manera selectiva y consciente, absorbiendo lo útil del entorno social sin renunciar a la profundidad del propio pensamiento. Así, el desafío consiste en transformar la aparente dicotomía entre libertad y carga en una relación dinámica, donde la soledad sea un aliado y no un obstáculo, y donde el contacto humano se realice de forma que nutra y complemente, en lugar de interferir, el desarrollo de ideas trascendentales. La discrepancia entre el pensamiento profundo y las convenciones sociales genera una tensión inevitable, una fricción que se manifiesta en el choque entre la búsqueda de verdades universales y la aceptación pasiva de normas y rituales cotidianos. Este conflicto se hace evidente cuando se observa cómo los grandes pensadores se sienten abrumados por la mediocridad que los rodea. El abismo entre dos mundos. Por un lado, tenemos al genio, cuya mente opera en planos de profundidad y complejidad que le permiten cuestionar y trascender la realidad aparente. Por otro lado, se encuentra la masa, inmersa en una existencia marcada por la inmediatez, las tradiciones y la comodidad de lo conocido. Esta división crea una especie de abismo. El genio se encuentra en un territorio donde el lenguaje cotidiano y las convenciones sociales apenas pueden expresar la riqueza de su pensamiento. La multitud, como obstáculo a la profundidad, inspirándose en las palabras de Nietzsche, quien afirmaba que la multitud es un mar en el que los espíritus libres se ahogan. Se comprende que el entorno social, repleto de intereses efímeros y validaciones superficiales, actúa como un elemento asfixiante para aquellos que buscan la autenticidad y la originalidad en su visión del mundo. La necesidad de compartir. El genio, por muy autónomo que sea, anhela compartir sus descubrimientos y reflexiones. Sin embargo, este impulso se ve frustrado ante la incapacidad de la mayoría para captar la profundidad de sus ideas. La frustración constante, este desajuste entre el deseo de comunicación y la realidad de la superficialidad social, refuerza el sentimiento de aislamiento, llevando al pensador a preferir la introspección y la reflexión solitaria, en lugar de enfrentarse a un público que no comparte su lenguaje interno. Consecuencias de la fricción. La tensión constante entre la aspiración a lo sublime y el conformismo cotidiano puede generar en el genio sentimientos de alienación y desencanto. La imposibilidad de encontrar un interlocutor que entienda y aprecie su visión conduce a que, en muchos casos, el individuo privilegiado opte por refugiarse en su mundo interior. Este autoaislamiento, aunque doloroso, se convierte en una estrategia de supervivencia frente a un entorno que no está preparado para recibir la complejidad de su pensamiento. En resumen, la fricción entre el genio y la mediocridad no es meramente un conflicto de ideas, sino una lucha existencial que revela el costo emocional y social de tener una visión del mundo que trasciende lo ordinario. La constante confrontación entre la necesidad de expresarse y la barrera impuesta por un ambiente reacio a la profundidad es, en sí misma, una manifestación de la complejidad de la condición humana para aquellos que piensan de manera excepcional. Ante la imposibilidad de encajar en una sociedad que valora lo efímero, muchos grandes pensadores han buscado formas de interactuar con el mundo sin sacrificar la integridad de su pensamiento. Schopenhauer, entre otros, abogaba por el desapego filosófico o la neutralidad emocional como mecanismos para transitar por el contacto social sin permitir que éste contamine la claridad de su visión. El desapego filosófico, una actitud científica, inspirado en la imagen del científico que observa un experimento con curiosidad, pero sin involucrarse emocionalmente, el genio aprende a filtrar la información y las interacciones. Selección de lo útil.
El pensador se vuelve meticuloso al elegir qué aspectos del entorno social son relevantes para su desarrollo intelectual. Este proceso de selección le permite absorber conocimientos y experiencias sin quedar atrapado en la vorágine de lo trivial. Neutralidad emocional. Al adoptar una postura de desapego, el genio puede mantener su autonomía mental. Esta neutralidad no implica insensibilidad, sino la capacidad de analizar las interacciones sin dejarse arrastrar por emociones que puedan nublar su juicio. La estrategia del filtrado. Similar a un tamiz que separa lo esencial de lo superfluo, el genio aprende a reconocer y desechar aquello que no aporta a su crecimiento intelectual o que, por el contrario, puede distraerle de su camino. Descarte de la superficialidad. Las conversaciones vacías, las críticas infundadas y las convenciones sociales se convierten en elementos que se filtran y se dejan de lado, permitiendo al pensador concentrarse en sus proyectos internos. Construcción de espacios propios. Muchas veces, el genio busca crear microambientes, ya sean físicos o virtuales, donde la calidad del intercambio sea alta y donde pueda interactuar con personas que, aunque pocas, compartan una visión más profunda y auténtica. El equilibrio entre conexión y retiro. Esta estrategia no aboga por un aislamiento total, sino por un equilibrio consciente. El genio reconoce la necesidad inherente de la interacción social para evitar caer en una soledad absoluta que podría resultar paralizante. Interacciones significativas. Se busca cultivar relaciones basadas en el intercambio de ideas y en la búsqueda de un entendimiento mutuo, aunque éstas sean limitadas en número. Tiempo para la introspección. Al mismo tiempo, se reserva un espacio sagrado para la reflexión y el autoanálisis, entendiendo que la soledad controlada es el terreno fértil para la creatividad y el pensamiento original. En definitiva, la estrategia del desapego filosófico permite al genio navegar por el mundo sin renunciar a su esencia. Se trata de encontrar la manera de interactuar con la sociedad de forma selectiva, absorbiendo únicamente aquello que contribuya a su crecimiento personal e intelectual, y manteniendo una distancia saludable de las dinámicas que amenacen con diluir la fuerza de sus ideas. Este equilibrio delicado es el arte de convivir sin perder la esencia. Una lección que trasciende épocas y que sigue siendo relevante para cualquier mente que aspire a trascender la mediocridad sin aislarse por completo. Aunque la soledad profunda se erige frecuentemente como la cuna del pensamiento creativo y del análisis introspectivo, la interacción, incluso si es mínima, resulta fundamental para evitar caer en una alienación total que pueda limitar el crecimiento personal. El desafío consiste en encontrar un justo medio que permita al individuo conservar el espacio sagrado de su reflexión sin quedar completamente aislado de las influencias y aprendizajes que el contacto humano puede aportar. La necesidad de conexión controlada. La interacción social no se presenta como un fin en sí misma, sino como un recurso que, cuando se elige con cuidado, enriquece el pensamiento sin interrumpir la intimidad mental. Se trata de construir relaciones basadas en el intercambio de ideas profundas y en la capacidad de estimular el intelecto, en lugar de sumergirse en conversaciones superficiales que dispersan la atención y minan la concentración. Selección y establecimiento de límites. Para lograr este equilibrio, es crucial elegir con esmero a aquellas personas con las que se compartirá parte del propio universo interior. Esto implica reconocer quiénes pueden aportar críticas constructivas y diálogos enriquecedores, y quienes, en cambio, pueden actuar como distracciones o incluso como fuentes de conflicto emocional. Relaciones significativas. La calidad de las conexiones es más importante que la cantidad.
Un pequeño círculo de amigos o colegas que comprendan y valoren el pensamiento profundo puede ofrecer un soporte vital sin comprometer la independencia intelectual. Límites saludables. Establecer barreras claras respecto al tiempo y al tipo de interacción permite que el individuo se reserve momentos exclusivos para la reflexión. Estos límites ayudan a proteger el espacio personal y aseguran que la interacción social complemente en lugar de invadir el mundo interior. Inspiración estoica en el equilibrio. Este equilibrio se asemeja a la filosofía estoica, que promovía la indiferencia ante aquello que escapa a nuestro control. Los estoicos enseñaban que la mente debe mantenerse serena y centrada, sin dejarse arrastrar por las turbulencias externas. Adoptar una postura similar implica aceptar las influencias del entorno sin permitir que éstas alteren la claridad del pensamiento. Calma en medio del caos. Así como el sabio estoico se mantiene imperturbable ante la adversidad, el pensador debe aprender a integrar lo mejor de la interacción social sin sacrificar la calma que le permite profundizar en su análisis personal. Control y libertad. Este enfoque no significa retirarse por completo del mundo, sino más bien interactuar de forma consciente, absorbiendo lo útil y dejando de lado lo superfluo. En definitiva, equilibrar la soledad y la conexión es un arte que requiere disciplina y autoconocimiento. Se trata de reconocer que, aunque la introspección es vital para la innovación y el autodescubrimiento, la interacción selectiva puede ser una fuente inestimable de inspiración y veracidad. La soledad, lejos de ser un castigo o una simple forma de rechazo a la sociedad, debe entenderse como un santuario en el que florecen las ideas más profundas y revolucionarias. Este aislamiento no es una imposición de la vida, sino una elección consciente que permite al individuo preservar la pureza de su pensamiento y alcanzar niveles de comprensión que rara vez se logran en el bullicio de la cotidianidad. La soledad como espacio de libertad. En este santuario del pensamiento, el individuo encuentra la libertad para explorar conceptos, cuestionar la realidad y desarrollar ideas que trascienden lo inmediato y lo trivial. La soledad se transforma en un privilegio, un terreno fértil donde la mente puede aventurarse sin las limitaciones impuestas por expectativas sociales o distracciones externas. Cultivo del pensamiento profundo. En este espacio íntimo se permite la gestación de teorías y reflexiones que tienen el poder de transformar la comprensión del mundo. Preservación de la autenticidad. Al alejarse de las máscaras y las convenciones del escenario social, el individuo conserva su esencia y evita caer en la trampa de la superficialidad. El dilema existencial de la conexión. El reto final consiste en decidir entre adaptarse a un entorno que favorece lo efímero o mantener la autenticidad mediante la introspección. Esta elección no implica un rechazo absoluto a la sociedad, sino la capacidad de discernir cuándo y con quién interactuar para que cada conexión enriquezca el universo personal sin comprometerlo. La pregunta fundamental: ¿preferimos conformarnos con una existencia superficial o aspirar a una vida en la que la profundidad y la autenticidad sean los pilares de nuestra interacción? La sabiduría de Schopenhauer. Como bien señalaba el filósofo, la soledad no es el problema es la compañía equivocada. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones y sobre cómo éstas influyen en nuestra capacidad para pensar y crear. Invitación a la reflexión y la acción. Si este análisis te ha hecho cuestionar la forma en que interactúas con el mundo, te invito a dejar tu comentario, darle like y suscribirte para seguir explorando temas que desafíen tu visión. Y si sientes que las conversaciones profundas pueden abrirte nuevas puertas,
prepárate para los próximos videos que prometen cambiar tu perspectiva para siempre. Llamado a la acción. Haz clic bajo tu propio riesgo y sumérgete en el fascinante universo del pensamiento, porque al final la verdadera riqueza intelectual se encuentra en la capacidad de vivir en soledad sin dejar de conectar, en un equilibrio que nutre tanto al alma como a la mente. En resumen, la soledad es, en esencia, un privilegio intelectual. Es el espacio donde las ideas se cultivan y la libertad del pensamiento se consolida, invitándonos a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a sacrificar la autenticidad por la mera presencia social? ¿O preferimos forjar nuestro propio camino en la quietud de nuestro interior? La decisión es personal, pero el llamado a explorar y profundizar permanece siempre vigente.